siempre y daremos la oportunidad a nuestro obispo Hernán. Amén. Nuestro obispo Habacuc. Que Dios le dé la gracia. Bendice a tu hijo, Padre. Espera un poquito. Gracias. Damos gracias a Dios, mis hermanos, por tener esta bendición de estar este día domingo 9 de marzo aquí en la ciudad de Licanray, reunidos para adorar al Señor, bendecir su nombre, reunidos también para oír su palabra, que es algo que es vital en la vida de todos nosotros. Amén. La palabra del Señor. Es un honor siempre estar reunidos y compartir, como lo hemos estado haciendo durante estos días, compartir un pan, compartir un espacio de conversación y también compartir, como lo haremos el día de hoy, la palabra del Señor. Agradecemos a los hermanos que tengo entendido que algunos están conectados a distancia. Amén. Y también algunos después van a poder ver la grabación en la página de la iglesia, en las redes sociales, que siempre es importante una cercanía para conocer lo que ocurre a la distancia. Estamos en un tiempo en el cual la palabra del Señor para todos nosotros cobra una relevancia importante. El mundo está y ha estado siempre convulsionado. El mundo se dirige hacia su sentencia final, pero la palabra de Dios nos enseña de que el Hijo de Dios, el cristiano, el que persevera hasta el fin, dice, será salvo. La salvación hoy día es algo que está en peligro en el corazón del creyente. Necesitamos entonces pedirle al Señor la gracia divina, el auxilio del cielo, para que cada uno de nosotros pueda tener en su corazón la llama encendida, el compromiso que hemos tomado de decirle, Señor, quiero seguir adelante, quiero permanecer y ser fiel al Señor. Damos gracias a Dios por los momentos de adoración que tenemos, la alabanza. Eso es también parte importante de la vida del cristiano, cuando tiene su momento de adoración a Dios, su momento de intimidad, de alabanza, de gratitud al Señor. No solamente lo hacemos aquí en el templo cuando estamos reunidos, sino que es un hábito del creyente hacer canto y alabanza en su diario vivir, en su momento cotidiano, cuando usted está en su casa, en su lugar de trabajo, en donde usted esté, elevar un canto de gratitud al Señor. Tengo como hábito, y me esfuerzo en hacerlo, en cantarle en los momentos de tribulación, en los momentos que todos ustedes seguramente han tenido, momentos de angustia, de aflicción, de amargura, cuando de su corazón no puede salir nada. Ahí también el Señor espera que en el momento de la tormenta, en el momento de la dificultad, podamos cantar al Señor. Yo siempre canto en los momentos difíciles un coro que es muy breve, un par de líneas, dice, seguiré donde tú me guíes. No dice nada más que eso, se repite, seguiré donde tú me guíes. Amén. Lo he repetido tantas veces que es mi lema de batalla. En los momentos de enfermedad, en los momentos de difamación, en los momentos de abandono, de soledad, en todo momento, en toda circunstancia, yo sé cuál es mi himno estandarte. Seguiré donde tú me guíes. Amén. Es difícil tener ese tipo de estirpe de creyentes en el pueblo de Dios. Dios nos ayude. La palabra del Señor hoy día nos va a hablar de algo que es importante.
Y luego de esto vamos a tener una ceremonia que es importante para la iglesia, está en las Escrituras y también es importante para la familia del pastor Roberto y para el mismo pastor Roberto, que es una ceremonia de recomendación al obispado, de lo cual voy a hablar al finalizar la palabra del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios a medida que usted encuentre la Escritura para mayor reverencia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5, vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2 y verso 3. Primera carta del apóstol Pedro, leemos el capítulo 5, Amén. el versículo 2 y el versículo 3. Habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 y versículo 3. Dice así la palabra del Señor: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey de Dios. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor, que en esta hora va a hablar a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener un momento de entrega, Señor, en nuestra vida para servirte. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pedro fue uno de los primeros hombres que Jesús llama a seguirlo. No hay nada más maravilloso que experimentar el llamado de Cristo. Hay mucha gente que tiene grandes expectativas en esta tierra. Muchos dicen: estoy esperando un llamado del banco para que me financie un proyecto. Otros esperan el llamado de algún amado o de una amada. Otros esperan la llamada, ¿cierto?, al servicio militar. Otros esperan un llamado para recibir algún crédito para estudiar en algún lugar importante. Todos esperamos un llamado que nos saque de un problema. Nos gusta recibir buenas noticias. El llamado de Dios al hombre está por sobre todas las voces que puedan oírse en la vida de una persona. La Biblia nos habla que los hombres que conformaron el grupo que siguió a Jesús eran hombres que tenían una vida normal, tan normal como la suya, su rutina. Todos tenemos una rutina diaria, que a veces la rutina embrutece a la persona. El día a día, las circunstancias que los rodean, hace que el ser humano se vuelva apestoso. ¿Con cuántas personas usted ha conversado que le ha dicho: estoy cansado de mi vida, no me gusta en la casa en la que vivo, con las personas que me rodean, quiero puro desaparecer? Seguramente la vida de Pedro iba por la misma línea. Todos los días tenía la rutina. Se acostaba pensando en la lancha que tenía, en el pequeño barco, en las redes, en las deudas que tenía, cómo tenía que cubrir las necesidades como hombre de familia. Esa era la vida de Pedro, todos los días, teniendo horarios de madrugada para meterse al mar. Era una vida rutinaria, como la vida de cualquier ser humano. Pero llega un día en el cual un hombre especial, un hombre único, empieza a caminar por las orillas de esa playa. Y hace un llamado, empieza a hacer un llamado a esas personas. Y se encuentra con Pedro.
Los relatos bíblicos dicen que no hubo nada impactante, no hubo voces en el cielo, no hubo señales milagrosas, simplemente Jesús le hizo un llamado a estos hombres y Pedro cayó en las redes del Maestro. Y Pedro comenzó una vida como discípulo, que significa aprendiz. Ahí radica, en esa etapa del creyente, radican las futuras victorias o los futuros fracasos. Cuando a un cristiano le cuesta permanecer en fidelidad a Dios porque no ha sido un buen discípulo, no hay que darle vuelta a esto ni buscarle la quinta pata al gato, ha sido un pésimo discípulo. Discípulo significa aprendiz. En los colegios a los niños, ¿por qué se les exige sacarse buena nota? Bueno, porque si no se saca buena nota no pasa de curso, se queda pegado en ese curso. Se les exige una buena calificación. El niño, el estudiante, el alumno tiene que aprender a leer. En Chile hay un gran problema con la educación. Los maestros lo dicen, los que estudian el comportamiento social lo dicen. Grandes sectores del alumnado de esta nación pasan de curso sin saber nada de las materias que se les entregan. Y así están muchos cristianos hoy en la iglesia. Un año más dice, gracias a Dios estoy en la iglesia. Pero su fe ha retrocedido, su compromiso es pésimo. El discipulado, la Biblia dice que llamó a estos 12 hombres, pero no solamente estos 12 hombres, la Biblia dice que multitudes seguían a Jesús. Es impactante leer los relatos en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando las multitudes seguían a Jesús. Y creo que si Jesús hoy pisase la tierra, sería tan popular como lo fue en ese tiempo. La Biblia dice que la fama de Jesús se extendía por todos lados, sin redes sociales y con gran parte de la población analfabeta. La gente sí sabía algo en su corazón, que ese hombre era distinto. Estaban acostumbrados a escuchar políticos, charlatanes, bufones, curanderos, iluminados, pero llegó Jesús caminando por esos lugares y la gente vio algo distinto. Algo que había en ese hombre que era distinto. Ese hombre se atrevió a decir, tus pecados te son perdonados. ¿Qué hombre había dicho eso antes? Vete, no peques más. Esa gente comenzó a oír que Jesús hablaba del perdón. No había ningún hombre que se haya atrevido a decir eso antes. La gente arrastraba cadenas de opresión, de malignidad en su corazón, en sus mentes. Jesús veía a personas y decía, tengo compasión de ellos. Gloria a Dios. Tengo compasión de ellos, dice, porque son como ovejas, pero no tienen pastor. Ese es el problema ahora de gran parte de la iglesia en Chile. Son personas que no tienen compasión. Y déjeme decirle que la compasión no es un atributo del ser humano, no es una conmiseración humana, no es lástima. Cuando yo voy al centro en Santiago me encuentro con un montón de vagabundos. Piden todos dinero. Con gente con enfermedades que lucen sus tumores, camisa abierta, pidiendo una limosna. Y toda la gente le da por lástima. Nadie se atrevería a llevar a uno de esos vagabundos a su casa y decirle, duerme en mi cama, come de mi plato. La gente tiene lástima. Jesús no sentía lástima de la gente. Él tenía compasión. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Amén. Para que un hombre de Dios que está ministrando sienta compasión, este hombre tiene que llegar a un nivel de amar a Cristo de una manera que solamente Pedro pudo haberlo explicado en esta carta. El apóstol comienza diciendo, apacentad la grey de Dios. Amén. Esta carta, esta línea, el apóstol Pedro la escribe 30 años después de que Jesús le dice, apacienta mis corderos, Gloria a Dios. pastorea mis ovejas. 30 años después, sacamos entonces por conclusión que Pedro tal vez rondaba los 55 años cuando escribe esta carta. Ya era un hombre que había vivido años de predicar el evangelio, de pastorear, de tratar con personas. Era una autoridad entonces en estos temas. Y él le escribe a los creyentes, apacentad la grey de Dios. El capítulo 5 está dirigido a los ancianos, a los obispos, a los que están en alto rango en las iglesias.
Esta nación, hay tantos pastores que usted levanta una piedra y se encuentra con un pastor. Mucha gente dice que es pastor. Muchos de esos personajes se autonombran. Muchos de ellos tal vez comenzaron una carrera incipiente y digna del Evangelio, pero derivaron en unos mercenarios, en unos piratas. ¿Tú sabes los piratas lo que hacen? Atacan los puertos y otros barcos y producto de esas batallas tienen una pata de palo. En una mano tienen un gancho y como les falta un ojo tienen un parche, el famoso parche del pirata. Y así hay muchos líderes que sus sellos, sus distintivos son peleas en el aspecto humano, terrenal. Son conocidos por sus fechorías, por su falta de integridad, por los desvaríos, por las locuras que hacen. No es ni siquiera necesario mencionarlo, en las mismas redes sociales, los mismos impíos se encargan de ventilar estos asuntos. ¿Cómo hace falta en el pueblo de Dios hombres que tengan esta estirpe de estos apóstoles, de estos líderes, que realmente sabían lo que era apacentar la grey? Apacentar simplemente significa proteger, alimentar, cuidar. La palabra grey significa rebaño. La idea es clara. Pedro ya lo venía haciendo durante mucho tiempo. Cuidar a los que estaban bajo su tutela espiritual. No entretener. Aquí el apóstol lo dice: entretengan. En muchas iglesias, indistintamente si hay templos espaciosos como este o que no hayan templos, los programas que se realizan no están bajo el alero bíblico que dice el apóstol de apacentar. Sin duda suena más llamativo entretener a la gente, hacer programas para distenderlos. Pero creo que usted y yo, que ya somos maduros en el Evangelio, sabemos que el mundo está en un abismo en el cual la gente no se va a salvar necesariamente por hacer un programa paralelo a lo que el apóstol nos aconseja, que es apacentar, cuidar. Dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Parecen palabras inspiradoras, pero lo que el apóstol Pedro está haciendo es corregir lo que muchos líderes no estaban haciendo. Porque era necesario que el apóstol hablara de esto, porque habían muchos. El versículo 1 lo dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Plural, muchos líderes. Este capítulo va dirigido a los líderes. Hay muchos, como hoy día usted lo ve, hay mucha gente que dice que es líder. El problema no es que lo digan, el problema es que su conducta, su hoja de ruta dista mucho de lo que el maestro originalmente dijo. Es a ellos a quienes Pedro les dice: apacienten la grey de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no lo estaban haciendo, estaban descuidando. Es muy fácil para muchos decir hoy día que son pastores, que son líderes. Pero a mucha de esta gente le interesa el número. Eso es así, es un hecho real. Muchos de nuestros líderes se han vuelto operadores políticos dentro de las iglesias. Y eso lo vamos a ver ahora en pocos meses más, cuando empiecen las campañas de elecciones. Muchos pastores se van a sacar su saco pastoral y van a ser verdaderos campeones del ring de la política. Por eso el apóstol le dice a estos ministros: ustedes están cometiendo una infracción, tarjeta roja, ustedes deben apacentar la grey de Dios. Amén. Están descuidando lo que el Señor les dijo que tenían que hacer. Amén. Las condiciones no están, dijo Pedro, para relajarse. Apacienten la grey de Dios. Apacentar es cuidar. He conversado con muchos pastores a través de los años. Y muchos pastores lanzan frases fatídicas que, si lo hubiesen dicho desde el inicio de su vida ministerial, nunca debieron haber entrado al ministerio. Cuando alguien empieza con la tontera de decir estoy cansado,
¿Qué pensará el Señor de eso? Entonces nos encontramos con hombres de Dios y mujeres de Dios en pésimas condiciones. Físicamente están en sus templos, hoy día domingo sin duda, peregrinando y haciendo peregrinar a la gente al altar de la fe, pero muchos de ellos esperando la oportunidad para darle lugar a otro. No están en capacidad de cuidar. Eso es apacentar. Para que alguien cuide de otro, necesita tener, como decía nuestro hermano Jorge, amor. Amén. Amor. Gloria a Dios. Pero si usted se fija, hoy día muchas iglesias hablan de santidad. ¿Quién es más santo que el otro? Se paran con una wincha a la entrada del templo y miden el largo de las faldas de las hermanas. Y las iglesias empiezan a competir cuál es más santa. Todas las iglesias dicen, mi iglesia es más santa que la tuya, porque tenemos este tipo de normativas, de reglamentos. Y se llevan meses y años en estas discusiones banales. Pero son pocas las iglesias que realmente y efectivamente pueden demostrar el amor, porque el amor, la única forma de demostrarlo es con obras. Gloria a Dios. Amén. De hecho, el apóstol Juan dice, hijitos, no amemos de boca, amemos con hechos, con palabras nos sirve, con hechos. Entonces, cuando un pastor necesita apacentar, necesariamente tiene que amar. Y yo le puedo decir que hay mucha gente que ha perdido ese amor. Dice el mismo versículo que estamos leyendo, versículo 2, apacentar la grey de Dios, que es lo primero, y lo segundo dice que está entre vosotros, está entre ustedes. El pastor, el líder, debe estar entre la gente, no por sobre la gente. Siempre me encuentro con gente que me llama y se queja y dice, no puedo encontrar a mi pastor, no sé dónde está inubicable. El pastor debe estar ubicable para su gente. Esto es como el doctor, el médico, cuánta gente se ofusca cuando va a una atención médica y usted requiere que le atienda el médico, no el enfermero, no el que hace el aseo, sino el que sabe, el que da la medicina. Amén. Dice que está entre ustedes. Sigue diciendo el mismo versículo 2, cuidando de ella, dice, cuidar de la grey, cuidar. ¿Saben por qué hay muchos pastores, líderes, ministros, apóstoles, mujeres, oficiales, diáconos, no importa cómo le queramos llamar, que no cuidan de la grey de Dios? Por lo mismo, porque no es de ellos. Y como no es de ellos, no sienten no se han empapado de eso, lo descuidan. Todos nosotros cuidamos nuestras cosas personales. Antes de salir de la casa cerramos las ventanas, cortamos el gas, tenemos precaución, cuidamos lo nuestro. Pero el apóstol Pedro está diciendo de que aquí hay gente que no cuida, es descuidado, dice, con la grey. Y después el mismo versículo sigue diciendo, no por fuerza, sino voluntariamente. Voluntariamente. Muchos pastores, líderes dicen, estoy aquí porque Dios me llamó, y ponen a Dios como excusa. Pero aquí el apóstol Pedro misteriosamente en estos dos versículos no habla de la voz de Dios hablándole a estos líderes. Dice que esto tiene que ser voluntario. Amén. Con ánimo pronto. El ánimo es muy importante en la vida de nosotros. ¿Cuántas veces usted se ha levantado con un ánimo pésimo? Pasa que hay días que usted se levanta con un ánimo que ni el diablo se le acerca. El diablo dice, no, se levantó enojada, hermano. No, me voy, vengo otro día, dice. Cuando usted anda insoportable, a los hombres y a las mujeres les pasa. A veces los hombres dicen que no, pero a los señores igual les pasa. La diferencia está que la mujer puede expresarlo libremente porque es sincera, honesta. El hombre dice, ¿cómo lo hago? Y se descarga de las peores maneras. El ánimo, el carácter, el temperamento. Y el apóstol aquí habla de eso. Le habla a los líderes, dicen el ánimo pronto. O sea, ustedes no deben postergar, su estado de ánimo no debe interferir en lo que tienen que hacer. Y yo me encuentro con muchos líderes, ministros, pastores, que el ánimo les gana.
viven apesumbrados, viven cargados emocionalmente y el ministerio, en vez de ser una honra, es una carga. Pero déjeme decirle que a quienes Dios llama para trabajar en la obra de Dios nunca es una carga, es una honra. Amén. Por eso faltan obreros en la viña del Señor. Amén. Porque todo lo que le estoy mencionando, en el fondo de sus corazones muchos de ellos lo saben y lo evaden. Y saben que Dios los ha llamado. Conozco a muchos de ellos que andan haciendo cualquier cosa menos lo que Dios les pidió que hagan. ¿Cómo se le podía llamar a eso? Grandísimos cobardes. Personas que han oído el llamado, la voz de Dios, para apacentar su grey, para cuidarla de ella, para alimentar y proteger al pueblo de Dios, pero no lo han hecho. Con ánimo pronto dicen, los que están a vuestro cuidado. ¿Qué sigue diciendo después? No por ganancia, ganancia deshonesta. El apóstol Pedro es muy severo en lo que escribe. Pedro está diciendo que mucha de esta gente que se ha beneficiado, pero son ganancias deshonestas, no se la merecen. Yo con muchos pastores me ha tocado decirle, y de otros del ministerio de todos se los digo, si tú recibes un diezmo y tú no has pastoreado a esa persona ese diezmo, lo has recibido de manera deshonesta. El apóstol lo dice, ganancias deshonestas. ¿Cuántos pastores y líderes están sentados ahí en pequeños tronos y jamás han pastoreado esa iglesia? Lo hacen otros, mandan a otros, a los famosos escuderos, a los mujeres, líderes de confianza, y ellos andan trabajando con la gente, orando, ministrando, aconsejando, pero ellos están sentados como unos verdaderos jeques. El apóstol conocía que eso también ocurría en los inicios del evangelio, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío. El apóstol Pedro sigue hablando del problema que también hoy nosotros tenemos. Líderes que se enseñorean de la gente, no las pastorean, no las cuidan, no las guían. ¿Por qué traigo esta reflexión? Porque debemos pedirle al Señor que Él levante hombres y mujeres con el perfil bíblico que el apóstol nos pide. Todos pensamos que no existe el pastor perfecto, pero déjeme decirle que el pastor perfecto existe, porque la Biblia lo describe. Todo lo que estamos leyendo son las descripciones de un verdadero hombre de Dios. La gente, si leyera más sus Biblias, le exigiría a sus líderes andar de acuerdo a lo que dice la palabra. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y aquí termina Pablo, el apóstol Pedro, con el problema, resume todo, siendo ejemplos. Hay pastores, líderes, ministros, predicadores que son pésimo ejemplo para la grey de Dios. Y están identificados. Se sabe quiénes son. Yo siempre le digo al Señor, ayúdeme usted, Dios, en su misericordia, a yo ser un buen ejemplo. Que la gente mire mi conducta, mi vida y mi proceder y diga, es un buen ejemplo. Amén. El apóstol Pedro escribe esta carta porque sin duda se había levantado una marea de personas que estaban dando mal ejemplo. El apóstol Pedro se empieza a preocupar y escribe esta carta para corregir lo que estaba ocurriendo. La pregunta que hoy me hago, ¿quién corrige lo que está ocurriendo en tantas iglesias, en tantos lugares? Pareciera que no hay control, y efectivamente, esto es parte del tiempo del fin. La Biblia dice que los limpios serán más limpios y los sucios serán más sucios. Amén. Dice también el apóstol que en el fin se amontonarán personas siguiendo a maestros que los desviarán de la verdad. ¿Qué nos queda entonces? Orar en la dirección que nuestro Señor nos enseñó, pedirle que Él levante obreros. Amén. Porque yo puedo ser un buen pastor, un buen líder, un buen ministro, pero soy limitado. No puedo estar en todos los lugares al mismo tiempo. Así es. Entonces requerimos de hombres y mujeres confiables que puedan ser nobles en la causa del Señor. Amén. El apóstol Juan, él escribe en su evangelio y dice que en 3 ocasiones Jesús le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, y dice,
apacienta mis ovejas. Menciona ovejas y corderos. Los corderos son los menores de un año y medio. Las ovejas ya son un poco más grandecitas. Y habla de apacentar y pastorear. Cuando Juan escucha esta palabra y la escribe, porque Pedro se las comenta, pasan 30 años y el viejo apóstol le palpita su corazón porque él nunca dejó caer a tierra lo que Jesús le había dicho. ¿Me amas? Y si me amas, puedes pastorear mis ovejas. Si me amas, puedes apacentar mis corderos. En resumen, el único que está capacitado para cuidar de la grey de Dios es aquel hombre y aquella mujer que ama a Cristo. Amén. Y le puedo decir con toda certeza, sin equivocarme, que hay mucha gente sobre la grey de Dios que no ama al Señor. No lo ama. Ama la posición, el cargo, la influencia, muchas cosas, pero no ama al Señor. Por eso Jesús se encargó de interrogar a Pedro. No le dijo: Pedro, ¿entiendes mi teología? Pedro, ¿entendiste todos los milagros que hice estos 3 años? Pedro, ¿entendiste los misterios del reino? Tampoco lo recriminó por ser cabeza dura y haberlo negado. A Jesús lo que le importaba era algo esencial. Pedro, quiero saber algo. ¿Tú me amas realmente? ¿Qué sientes por mí? Pedro dice que se entristeció porque Jesús se lo preguntó 3 veces. Pero pensándolo bien, su tristeza no era una tristeza humana, de pena. Porque Pedro lo dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Yo le puedo decir que son pocos los hombres de Dios que han escuchado esa voz de Dios hablándole a su corazón y diciéndole: ¿me amas? ¿Cómo está tu comunión conmigo? Yo escucho YouTube, todas las redes sociales están saturadas de hombres que se jactan que escuchan la voz de Dios. Se creen los Noé de este tiempo, que Dios les da un plano y hasta cual cosa. Pero son pocos los hombres que se van a atrever a decir: mi comunión con Dios está estanque lleno. Estoy calibrado por la gracia de Dios. Yo amo al Señor. Si el Señor me quitara la iglesia, si el Señor me quitara el cargo, yo lo sigo amando a Él. Él es importante. Pero hay hombres hoy día que los vemos arrastrados en tribunales judiciales peleando por sus templos, peleando por la gente, peleando por las ovejas, dando espectáculos peores que la gente del mundo. Dudo que esa gente ame al Señor. Dudo que esa gente ame al Señor realmente. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús preguntó si lo amaba? ¿Cuál era el origen de ese amor? Era la redención que Pedro había experimentado. Pedro era un hombre que había nacido de nuevo, por eso podía amar al Señor, porque sus pecados habían sido perdonados. Si lo que yo estoy diciendo ahora lo entendiera tanta gente, se daría cuenta que sus líderes nunca, muchos de ellos, no se han convertido. Conocen de Biblia, saben mucho, tienen buena oratoria, parecen hasta encachados muchos de ellos, pero nunca experimentaron el perdón de sus pecados. Por eso no aman al Señor. Por eso es importante que nosotros le digamos: Señor, levanta hombres, mujeres, no importa la edad que tengan, pero que te hayan conocido, que te amen. Cuando un hombre realmente ama al Señor, va a poder escuchar la parte más importante: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. No va a ser una carga, no va a ser un yugo sobre esa persona. Va a obedecer, va a cuidar de ella, porque el Señor se lo encomendó. Días atrás realicé el funeral de nuestro pastor Guillermo Uchillán, un hombre que durante mucho tiempo pastoreó distintas iglesias en la zona sur de Chile y en Santiago. Me sorprendió que mucha gente se comunicó con nosotros y dijo: ese hombre, ese viejo, fue mi pastor. Y caminaba para ir a verme.
Es impresionante cómo mucha gente, a pesar de los años, puede reconocer y decir, ese fue un hombre de Dios. Con errores sí, pero fue mi hombre. Fue el hombre de Dios que usó para pastorearme. Bendito eres, Señor. Yo decía, Señor, el pastor ya es viejo, 78 años, usted lo llamó a la patria celestial, pero envía repuestos, envía refuerzos. Tenía una unción especial para predicar, era evangelista. Y mi oración es esa, que Dios levante en medio de nuestras filas hombres y mujeres, que Él sabe dónde están. Yo no sé dónde están, no sé quiénes son, pero el Señor los conoce. Amén. Que el Señor los levante. Gloria a Dios, amén. Esto es como la selección de David para el reinado. Todos conocemos cuando Samuel va a ese lugar, y Samuel iba con su expectativa humana, su agenda. Dijo que yo creo que esto es lo que Dios quiere. Y después estaba Isaí, el padre de David, que también tenía sus pretensiones. Y además todos los hermanos de David, que eran muchos, todos estaban equivocados. Llega Samuel, el profeta, gran hombre de Dios, a la casa de Isaí y hace llamar a todos sus hijos. Todos conocemos la historia. Dios le dice uno tras uno a Samuel, no, ese no es, ese no es, ese no es. Hasta que se acabaron los candidatos. El llamado pastoral es eso. El que es un hombre de Dios siempre va a ser difícil encontrarlo. Son escasos, son pocos. Y Samuel se rasca la cabeza y dice, ¿no hay más hijos? Sí, dice el viejo Isaí, hay uno, pero es el menor de todos. ¿Dónde está? Allá, dice, cuidando las ovejas, expuesto a los peligros. Los teólogos que debaten seriamente sobre estos temas dicen que David no era un hijo querido. Isaí quería deshacerse de ese querido. Por eso lo mandó a cuidar ovejas. Ojalá un día se lo coma un león o un oso. Por eso David escribe después, en pecado me concibió mi madre. Amén. Isaí tenía un dolor contra ese hijo. Y David también en su inocencia no sabía, simplemente obedecía. Samuel dijo, yo no voy a empezar a comer en esta mesa hasta que traigas a tu hijo. Y ese es el momento más importante en la historia de Israel, en la historia de David y en la vida de Samuel, que había ungido a tantas personas. Había visto el inicio, el auge y la caída de Saúl. Pero ahora dice que entra un muchacho, ni siquiera adolescente, y apenas entra, el Espíritu de Dios viene sobre Samuel. Ese es. Gloria a Dios. Levántate y úngelo. Gloria Y la a Biblia Dios, dice que ahí amén. fue ungido. Mucha gente no se da cuenta de ese detalle, piensa que David fue ungido después. No, en ese momento, en presencia de sus hermanos, Samuel tomó el cuerno de la unción y lo ungió. No fue rey inmediatamente, pasaron muchos años. Pero ahí, un niño que no entendía nada de nada, el aceite de la unción se derramó sobre él. Amén. Bendito tu nombre. ¿Por qué le cuento este relato bíblico? Porque a veces nosotros pensamos que Dios va a llamar a hombres preparados, listos, con corbata, con maletín, y saber, no. Una cosa es el llamado y otra es la preparación que Dios le vaya dando a esa persona. Amén. Tenemos que decir, Señor, a los que tú has llamado, a los que tú has apartado, prepara el momento preciso para que se den a conocer. Amén. Y ellos, cuando el llamado es genuino, como fue el llamado de David, pasó por muchas circunstancias. El diablo lo intentó hacer pedazos y su propia carnalidad también lo llevó a hacer locura. Pero era un hombre que amaba a Dios. Amén. Escribió un salmo maravilloso: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía y castillo mío. El amor a Dios es lo que hace la diferencia. Que un hombre de Dios y una mujer de Dios pueda ser realmente usado por Él. Gloria a Dios. Judas fue usado sin duda. También fue un hombre de Dios, fue usado por Él, pero amaba más el dinero. Amaba la ocasión para Él hacerse conocido.
Amaba a Cristo, sí, sin duda, pero no lo amaba como debía amarlo. Lealtad total y absoluta a quien lo llamó. Por eso debemos pedirle al Señor que en cada ciudad de esta nación se levanten hombres que le digan: Señor, yo te amo. Amén. Quiero servirte. Gloria a Dios. Amén, Señor, amén. Siempre ando con una bandera, aquí la ando trayendo, pensé que no la traje, Ya. la banderita de Chile. Y pongo mis manos sobre ella y oro y le digo: Señor, este país es grande, es difícil para el evangelismo. No es fácil agarrar un bus de Arica y a Puerto Montt. ¿Cuánto? 3, 4, 5 días sentado en un bus. Por eso en esta nación no hay evangelistas. Toda esa gente que usted ve en Facebook y YouTube y dice que la gente son charlatanes, no les crean. Porque piden para ir. ¿Cómo es eso que un evangelista pide para ir? Justo y misterioso es de que toda esa gente dice: Dios me llamó, pero aquí nomás. Y yo a muchos de ellos les digo: ¿y por qué Dios no te llamó a Isla de Pascua, a abrir una obra allá? ¿Por qué no te llamó, no te mandó a Coyhaique? ¿Por qué no te mandó a Calama, ahí al centro, al epicentro de la podredumbre? Son llamados misteriosos, falsos derechamente. Pero cuando esta nación mira su historia para atrás, grandes avivamientos ocurrieron cuando gente empezó a pedirle al Señor que levantara hombres y mujeres que realmente amaran la obra. Y cuando un hombre de Dios ama al Señor, va a escuchar ese llamado: apacienta, cuida de mi iglesia. Amén. ¿Quiénes están hoy al cuidado de la iglesia? Piratas, mercenarios, bandoleros, criminales. Parecieran acusaciones fuertes, la misma gente del mundo se encarga de decirlo. Dios nos ayude. Amén. Dios nos guarde en esta hora de oscuridad. Gloria a Dios. Satanás no tiene problema de personal. Tiene mucha gente a su servicio. Amén. Hace poco murió uno de ellos, el de la boina negra. Hasta el último suspiro le entregó a don Sata. Él mismo lo decía. Fue un hombre que sembró restaurantes, pubs, discotecas, antros de perdición a lo largo y ancho de este país. Él mismo lo financiaba. Él mismo ponía billetes e impulsaba, según él, los emprendimientos. Lugares donde se fraguaron muchos de ellos delitos, violaciones, inmoralidades de todo tipo. Pocos días antes de morir dijo: me espera el cielo. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted eso? Entonces el diablo no tiene problema. Su ejército está bien nutrido. Tiene batallones de personas que le sirven fielmente. El problema está en el reino de Dios. Jesús mismo lo dijo: son pocos los obreros. Y no podemos cambiar lo que Jesús dijo: son pocos los obreros. Amén. Ofrecida y por montones. ¿Cuánta gente a mí me llama? Quiero hacer esto o lo otro. No puedo hacer nada. Y no te puedo encajar en algún lugar. Aquí es que los obreros, los que están realmente calificados para hacer la obra, son pocos. ¿Cuál es la solución? Jesús la da: rueguen al Señor de la mies. Mies es una palabra elegante que se usaba antes para decir cosecha. Rueguen al dueño de la cosecha. Amén. A Él, pídanle que Él envíe trabajadores Gloria a Dios. a su cosecha. Amén. Cuando usted tenga su momento de oración, aparte de orar por todas las tragedias que usted tiene o por las peticiones que tenga, agarre una bandera de esta nación y dígale: Señor, escuché una palabra el otro día en la iglesia el domingo. Tu palabra decía que tengo que rogarte, no orar. No dice oren al Señor, ni pídale, ruéguen, que es difícil rogar. Es otro nivel de oración. Rogarle a Dios. Rogarle, decirle: Señor, usted sabe dónde están esos obreros, envíelos. Amén. Porque el obrero va a ir, no va a desobedecer, no va a decir un disparate por el camino.
porque usted lo está enviando. Amén, amén. Muchas iglesias dicen, enviamos obreros, capacitamos, nombramos. Son ellos. El Señor nos los mandó. Gloria a Dios. Ore en esa dirección y dígale, Señor, te ruego, envía obreros. Y cuando ese obrero oye esa voz de Dios, será lo mismo como David. David estaba en un lugar menos pensado. ¿Quién escogería a un niño que cuida animales para el futuro reinado? Era una locura lo que Dios hizo. Tenía hermanos grandes, guerreros, que después los vemos más adelante cuando pelean con el filisteo, sus hermanos estaban ahí. Pero Dios dijo no. El famoso coro que nosotros cantamos no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y ese Santo Espíritu el que tenía David, un celo en su corazón. Cuando David escucha esa batalla, David dice, ¿quién es este incircunciso que ha provocado a los escuadrones del ejército de Dios? Era un celo que había en su corazón, porque no era un aceite, sí era un aceite físico, pero lo que había trascendido en el alma de David era algo más que físico. Había algo tocado su alma. Cuando un hombre y una mujer verdaderamente llamado por Dios va a cuidar de la grey, la va a alimentar, la va a proteger, así sean 2 o 3 hermanos o la cantidad que sea, su preocupación va a ser esa. Su preocupación va a ser orar por esas personas, alimentarlas espiritualmente, fortalecerlas, guiarlas. Traigo esta palabra para que reflexionemos sobre esto y porque dentro de la ceremonia que vamos a realizar ahora es importante que nosotros comprendamos que Dios, dentro de su reino y de su iglesia, tiene hombres de confianza. Así como Dios también dice que mira de lejos al altivo, Dios no quiere saber nada con esas personas, también Dios tiene personas que ha escogido porque confía en las personas para que hagan el buen trabajo. Una de estas funciones es el obispado. El obispado es un rango, uno de los más altos honores que Dios le entrega a una persona. El obispado está escrito en las cartas del apóstol Pablo a Tito y en Timoteo, donde en el capítulo 1 de Tito, en los versículos que les voy a leer ahora, el apóstol escribe casi 18 puntos que son esenciales para este proceso de recomendar a un ministro al obispado. Tito capítulo 1, el verso 5 al 9 dice, por esta causa te dejé en Creta, era una isla donde había una iglesia, le dice Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La otra cita bíblica la tenemos en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7, donde dice así, 1 de Timoteo 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. En este capítulo que hemos leído son 17 puntos que usted puede marcar con su lápiz, y en el texto anterior de Tito menciona 18. A partir de hoy voy a hacer formalmente una recomendación a la Iglesia de Pan de Vida en Chile como obispo presidente para iniciar el proceso de recomendación al obispado del pastor Roberto Valenzuela. Este proceso da inicio el día de hoy y concluye en la asamblea de Pan de Vida que tendremos a final de año, si Dios lo permite, de este año 2025. Amén. La ceremonia de hoy es una ceremonia de recomendación. El nombramiento y el ungimiento del obispado se va a hacer en la asamblea de este año 2025, a finales de año, si Dios quiere. A partir de hoy comienza un proceso en el cual, de acuerdo a la Escritura, como lo hemos leído, y de manera pública, queda abierto, ¿cierto?, este proceso en el cual las personas, principalmente los parientes que hoy nos acompañan y hermanos en la fe, quienes son parte del ministerio, puedan libremente, ¿cierto?, dar a conocer su voluntad, su criterio, ¿cierto?, sobre esto. La Biblia dice en otras recomendaciones que da el apóstol: no admitirás, dice, acusación contra el obispo, a no ser que sea con 2 o 3 testigos. Y la Biblia da muchas orientaciones con respecto a las funciones, al origen y a la carrera de la persona que tiene este alto honor. El obispado es, como lo menciona la Escritura, un cargo en el cual la persona que lo ejerce está por sobre, y eso mucha gente tal vez lo malinterpreta. La misma palabra obispo significa supervigilante, el que vigila desde una posición de altura, no de privilegio, sino esto es tomado del mismo oficio del pastorado en los campos, quienes el pastor se ponía sobre una roca y desde esa altura miraba, ¿cierto?, su rebaño, y a la distancia podía prever los peligros. Eso significa obispo, el que vigila desde arriba, el que hace un oficio y un esfuerzo más allá. También el obispo implica funciones especiales para trabajar en la obra del Señor. También la persona que cumple este rango y este ministerio tiene más altas exigencias que otras. Por eso hemos leído estas citas bíblicas. Así es que a partir de ahora voy a pedir al pastor Roberto que pueda pasar aquí adelante con su esposa un momento. El apóstol habla en uno de sus versículos que Jesús es sumo pontífice, el príncipe de los pastores y obispo de nuestras almas. Quisiera entonces que la iglesia presente, los hermanos que también lo ven por la transmisión y aquellos que están después participando y van a ver este registro, las iglesias Pan de Vida en el norte, en Chincolco, Pan de Vida en la Estación Central, Los Nogales, Pan de Vida en la Florida. También los pastores que se han añadido y vamos a formalizar su ingreso al ministerio en Osorno, también acá en Cayumapo Alto, Panguipulli. Todos nosotros como ministerio, a partir de este momento, iniciamos un periodo de oración en favor del pastor Roberto, su esposa, su familia. Estos son los negocios del Padre, negocios espirituales.
como le ocurrió al rey David, quien entró al living de su casa y se encontró con una escena que nunca pensó encontrarse, pero que después con los años, cuando él fue madurando, entendió la magnitud de aquella ceremonia. No había nadie más presente ese día, no había nadie del pueblo, era solamente la familia. Pero ese día marcó la vida de ese hombre, porque después con el tiempo entendió que se dio inicio a una carrera en la cual sirvió a Dios con grandes honores. Creo que Dios va a guiar al pastor Roberto, su esposa, y ha permitido que ellos lleguen a vivir esta zona del país para que todo lo que Dios ponga en su corazón para hacer en la obra, sin duda el respaldo de los ministros y consiervos es importante y vamos a cumplirlo y darlo, pero el apoyo y la visitación del cielo es esencial en la vida de ellos. Así que a partir de ahora, como obispo de la iglesia y también tomando el consejo del obispo emérito de la iglesia, Hernán Toledo, hemos tomado el acuerdo de iniciar un proceso de recomendación al obispado de nuestro pastor Roberto, y a partir de hoy entonces queda este proceso abierto para que luego el nombramiento sea efectuado en la Asamblea de Pan de Vida. Así que a partir de ahora la iglesia queda en conocimiento de esto, y de aquí hasta esa fecha la iglesia va a ser informada por medio de las mismas enseñanzas que exponemos, las charlas, los comunicados oficiales que damos, cuáles son y serán las funciones, ¿cierto?, las capacidades de liderazgo y bíblica que el pastor va a tener a partir de ahora. También orar por la pastora y su familia. Creo que es necesario decirlo, el diablo en estas instancias siempre saca de su nicho a gente que está dispuesta a redoblar los ataques en contra de nosotros quienes somos ministros del Señor. Por eso es importante que la familia mantenga oración y una cobertura especial en favor de ellos. Amén. Porque la Biblia lo dice, que nuestra guerra, nuestra batalla no es contra personas, no es contra carne ni sangre, sino contra entidades malignas, espíritus, señores de las tinieblas que el diablo mueve para obstaculizar el llamado y el ministerio que Dios les ha dado. Sé que Pastor Roberto y su esposa aman al Señor por sobre todas las cosas. Doy fe de ello, del tiempo que los he conocido y hemos compartido, y puedo dar fe de que la experiencia de la salvación está fresca en ellos. Y eso para mí, como pastor, como líder, como obispo, marca una diferencia cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, puede decir que ama al Señor. Amén. Y está dispuesto a dar ese otro paso, que es apacentar la grey de Dios. Amén. Que es cuidar de la grey de Dios. Todo lo que Dios le ponga en su mano quedará bajo la responsabilidad de ellos. Voy a pedir a la iglesia presente que extienda sus manos hacia este lugar y vamos a orar por el pastor Roberto y la pastora Emily. Padre que estás en el cielo, en esta hora de la gloria, hemos oído tu palabra, Señor, la cual, Señor, por inspiración del cielo, nos habla, Señor, de que el hombre de Dios que ha sido apartado para ti ha de cuidar, Señor, del rebaño. Hacerlo, Señor, de acuerdo al mandato de la palabra. Libre, Señor, de todo obstáculo emocional. Libre, Señor, de toda traba financiera. Libre, Señor, de toda trampa maligna en el aspecto moral. Señor Dios de los cielos, te pido que a partir de ahora, Señor, la vida del pastor Roberto, de su esposa, Señor, se encamine en un proceso, Señor, en el cual a fin de año, Señor, ellos recibirán este nombramiento para trabajar como obispo, Señor, en tu obra. Es un alto honor, Señor, es un privilegio que tú has puesto sobre la vida de ellos. Tú conoces el corazón de ellos, Señor. Tú has transitado, Señor, en el corazón de ellos, en toda esta jornada, Señor, ministerial que ellos han vivido hasta el día de hoy, Señor. A partir de ahora, Señor, te pido, Señor, que usted, Dios mío, levante
hombres y mujeres, Señor, a su alrededor, para que, Dios mío, puedan cumplir la obra de Dios que se va a realizar, Señor, en la vida de ellos y por medio de ellos, Señor. Quiero pedir la bendición del cielo, Señor, sobre tu Hijo. Amén. Dios de los cielos, tú conoces, Señor, que Él te ama. Conoces sus oraciones, sus lágrimas, Señor. Aleluya. Que Él medita, Señor, en el milagro que tú has hecho en su vida, Señor. Lo tenebroso que hubiera sido si usted no le sale al encuentro, Señor. Tú sabes que lo has sacado, Señor, de ser un instrumento del mal para ser, Dios mío, un siervo de la luz. Aleluya. Conoces el agradecimiento que hay en su corazón, Señor. Amén. Todos los sueños y anhelos que Él ha tenido, Señor, hoy día cobrarán, Dios mío, Amén. un color del cielo sobre su mente. Amén. Y entenderá, Señor, muchas cosas que le mostraste, Señor. Y pondrás autoridad en su mano para hacerlas, Señor. Amén. Te pido, Señor, por tu hija, en esta hora, Dios de los cielos, Aleluya. para que ella, Dios mío, sea como dice tu palabra, como fueron las madres en Israel, mujeres que sostenían, Señor, esa vara de autoridad junto a sus esposos, Señor, para levantarlos, Señor, cuando puedan decaer, porque esta batalla, Señor, es dura, es cruel, Aleluya. Señor, pero con una mujer, Dios mío, Dale que fuerza, ama y teme tu Padre. nombre, como tu palabra lo dice en Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Sabemos, Señor, que Él la ha hallado, Señor, y podemos decir que ellos cumplirán, Dios mío, junto a sus hijos, esta gran, Señor, tarea y misión que será encomendada sobre los hombros de ellos. Aleluya. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Me gustaría que la familia que está presente pueda estrecharle, ¿cierto?, junto a sus hijos, un abrazo a ellos, puedan comprometer oración y a partir de ahora hasta nuestra asamblea de fin de año, cuando se realice este nombramiento. Grandes bendiciones, le quiero. Gracias. Grandes bendiciones. Así que, sí, me adelante, ¿no? Quiero que tomen su asiento un momento. Gracias, pastor. Puede tomar su asiento, pastor, pastorita. Damos gracias a Dios porque hemos podido oír su palabra y a partir de ahora entonces queda oficializada esta recomendación al obispado del pastor Roberto. Como le he dicho ya, reiterado, nombramiento y ceremonia que se va a realizar ahora en la asamblea. ¿Ya? Ahí están llamando los que están conectados desde afuera, están preocupados que se les cortó la señal. Quedaron intrigados, ¿qué pasó? Pero después igual van a ver el video. Yo sé que la familia comparte esta alegría de ellos, ¿cierto? Y sé que lo van a acompañar durante todo este proceso y yo voy a estar dispuesto para responder toda pregunta que sea necesaria. Cuando este proceso es para eso, por ejemplo, este proceso es para que si hay preguntas, el pastor y la esposa lo deriven a mi persona, le voy a responder todas las preguntas que sean relacionadas y pertinentes con respecto al tema de este proceso del obispado, para que la familia, la iglesia no tenga dudas, porque en muchos lugares a veces no se explica, se llega y se nombra, ¿no? Y la gente queda en la deriva. Aquí no, hay que hacerlo con calma, tranquilo. A partir de ahora se inicia este proceso de recomendación al obispado y estamos en el mes de marzo, de aquí a finales, que tal vez será en noviembre nuestra asamblea, tenemos varios meses por delante, vamos a contestar todas las preguntas que sean necesarias, ¿cierto?, con relación a esto. Y ya llegando a la asamblea, se va a hacer la ceremonia propiamente tal, y el año
26, si así Dios lo permite, ya el pastor Roberto oficialmente entrará a trabajar como obispo, ¿cierto?, del Ministerio Centro Cristiano Compartiendo el Pan de Vida en Chile. Dios les bendiga, ha sido una bendición compartir la palabra del Señor el día de hoy, y vamos a orar por Cornelio también, que es increíble como las almas a veces están impregnadas de esta culpa, ¿cierto?, de no vivir en rectitud, pero eso les pasa porque no se ponen bajo la dirección de un pastor, andan vacan, saltando como cordero, pero vamos a orar por él, para que tenga un cambio en su vida y pueda decir: Señor, ayúdame a vivir en fidelidad y en integridad. Él dijo que era joven, no sé qué edad tendrá Cornelio. ¿Qué edad tendrá, pastor? No. Tal vez sí. Pero vamos a orar por él. Lo que usted vio en él ocurre en mucha gente aquí en el sur. Yo pastoreé el sur y sé que esa es la realidad de muchos cristianos. Muchos. Lo que usted vio ahora es lo que sucede en muchas iglesias, hermanos que están en esa condición. Pero creo que Dios por algo ha puesto a los pastores en este lugar, para que ellos comiencen, ¿cierto?, a tomar esta tenaza y mover la brasa y hacer lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo también era un líder, un obispo joven, que también empezó como a decaer su compromiso. Y el apóstol Pablo le dice ese tirón de oreja: aviva el fuego. Amén. Se te está apagando la llama, le dice. Sopla, aviva ese fuego que hay en ti. A veces nosotros leemos ese versículo bíblico como que le da ánimo, pero no, lo que Pablo está reprendiendo a Timoteo, que es lo que a muchos líderes les pasa. Yo me encuentro con muchos líderes que su llama era grande y ahora usted es una llamita chiquitita que no calienta absolutamente nada. Pablo dice: aviva el fuego. ¿Y cómo se aviva el fuego? Se sopla el neuma, el espíritu. Eso significa Espíritu Santo, el viento del cielo que viene sobre el ministro, sobre el líder, sobre el creyente, y no lo mantiene ocioso, lo mantiene activo en la obra del Señor. Así que damos gracias a Dios por esta su palabra, por esta ceremonia, y ya vamos a estar, si Dios así lo permite, en el mes de julio, vacaciones de invierno. La primera semana, el primer fin de semana, vamos a hacer acá en Licanray un taller, ¿cierto?, para líderes, abierto a todas las iglesias acá del lugar, para que durante 2 días, sábado y domingo, sea un refrigerio espiritual en este mismo lugar. Y el día domingo, si así Dios lo permite, ya lo he conversado con el pastor Roberto, concluyamos con una ceremonia de entrega de credenciales al pastor César Medina y su esposa, la pastora Irene de Osorno, de Bahía Mansa, y al pastor Juan Bautista, que es Chupán, de aquí cerquita, que tiene su templo en Cayumapu Alto, cerca de Panguipulli. Así que vamos a tener actividad prontamente aquí. Yo sé que va a ser de bendición, y si viene la familia a apoyar durante esos días, yo sé que también va a ser de bendición. Dios les bendiga. Amén. Pastora Ingrid, les cedo el lugar, el púlpito, para que usted continúe con la coordinación. El mensaje, la ceremonia, el culto va a estar disponible después en la página de la iglesia, para que usted después lo tenga y lo comparta con las personas que quieran, ¿cierto?, saber sobre las noticias y las actividades que estamos teniendo en la iglesia. Ya, Dios les bendiga. Amén. 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 Que Dios nos bendiga. Amén. Dios bendiga.